Buen día, mi nombre es Camilo Andrés Payares Godoy, soy estudiante de la Universidad de Pamplona en licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Concepto del movimiento. En física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Todo movimiento depende del sistema de referencia desde el cual se lo observa. El movimiento de los cuerpos se estudia mediante la cinemática y la dinámica, y ambas se integran dentro de la mecánica. La mecánica clásica estudia fenómenos que involucran cuerpos macroscópicos con velocidades pequeñas comparadas a la de la luz. Por otra parte, la mecánica cuántica describe las leyes del comportamiento de las partículas subatómicas con velocidades cercanas a la de la luz. Por último, el movimiento de cuerpos sujetos a fuertes campos gravitatorios se estudia en el marco de la relatividad general. Tipos de movimiento. Conforme al tipo de trayectoria que un móvil describa, se puede calificar el movimiento en las siguientes categorías. Movimiento rectilíneo. Describe un cuerpo cuya trayectoria es lineal y con una velocidad y aceleración paralelas. Suele estudiarse en dos casos puntuales: movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento circular uniforme. Describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constantes, trazando una circunferencia. En este tipo de movimientos los cuerpos poseen una aceleración en dirección al centro del círculo. Movimiento armónico simple. Describe un movimiento periódico como puede ser el de un péndulo o el de una onda electromagnética. Matemáticamente está descrito en el tiempo por una función armónica. El movimiento puede no ser armónico, es decir, no repetirse en el tiempo, pero aún así describir trayectorias ondulatorias, y en ese caso se lo denomina movimiento ondulatorio. Movimiento parabólico. Describe un movimiento que traza una parábola. Es el resultante de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y uno uniformemente acelerado vertical. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el que realiza una pelota que se lanza hacia arriba con un ángulo con respecto a la horizontal. Elementos del movimiento. Los elementos del movimiento son sus caracterizaciones o propiedades describibles y son los siguientes. Trayectoria. Es la línea con que puede describir el movimiento de un cuerpo puntual y que, conforme a su naturaleza, puede ser rectilíneo, curvilíneo, circular, elíptico, parabólico. Distancia. Es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento. Velocidad. Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en que el móvil la recorre. A mayor velocidad, más distancia por unidad de tiempo recorre un cuerpo. Aceleración. Es la variación de la velocidad final menos velocidad inicial por unidad de tiempo. Ejemplos de movimiento. Estos son algunos ejemplos del movimiento. El movimiento de los astros. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. El péndulo de un reloj. Los relojes de antaño funcionaban en base al movimiento de un péndulo para marcar los segundos. Dicho movimiento es el ejemplo perfecto del movimiento pendular simple, que es el mismo que usamos en las películas para hipnotizar a alguien. Una bola de bowling. Dado que el piso de las canchas de bowling está encerado para disminuir enormemente la fricción,
Las bolas tienden a desplazarse en movimiento rectilíneo uniforme hasta impactar con los pinos. Ahora les vengo a hablar sobre lo que es la historia de la música, conceptos y sus clases. Historia de la música. El origen de la música se encuentra cubierto de misterio, aunque se estima comenzó en la prehistoria de la humanidad y se lo vincula con los ritos de apareamiento y con el trabajo colectivo. La danza y el canto parecen haber estado desde el principio asociados al modo en que el ser humano comprende el mundo. De hecho, formaban parte de sus manifestaciones religiosas o chamánicas, como rituales de sanación, cantos de batalla o de cacería, o bailes para atraer la lluvia. Concepto sobre la música. La música es una de las llamadas bellas artes, es decir, a un género artístico que consiste en conseguir efectos estéticos a través de la manipulación de sonidos, vocales o instrumentales, conforme a estándares culturales de ritmo, armonía y melodía. La música es una de las mayores formas de expresión artística desde tiempos ancestrales. Además, constituye el sostén de una gigantesca industria global, ya que en la cultura tiene cabida muy distintos tipos de música, empleados con fines recreativos, ceremoniales, publicitarios o de distintas naturaleza. Existen muchas y diversas maneras de producir música, algunas muy tradicionales como una orquesta clásica y otras más contemporáneas como una banda de rock. Sin embargo, el principio que las guía es similar. Cada una pertenece a un contexto específico en cuanto a la historia, cultura, valores y consideraciones en torno a lo que es y lo que no es el arte. Por otro lado, la música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo importante para el pensamiento lógico y matemático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz y otro vasto rango de las actividades sociales y mentales propias del género humano. Por eso se le incluye usualmente en los distintos programas escolares. Características de la música. La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estética apreciable y significativa. Como todo sonido, se propaga por el aire o el medio en el que se inserte, y por lo tanto sus propiedades dependerán de las condiciones en que se ejecute un instrumento. Posee un ejecutor o intérprete, que es quien emplea el instrumento musical, pero también un compositor, que es quien concibió el lenguaje rítmico y sonoro, que será luego interpretado en escena. Ambas personas bien pueden ser la misma. Se compone de 4 parámetros fundamentales que son: la altura, que no es más que la frecuencia de los sonidos producidos, permitiendo clasificarlos en graves o bajos, y agudos o altos, dependiendo de cuántos ciclos completen por segundo sus vibraciones. La duración, o sea, el tiempo en que permanece vibrando o emitiendo un sonido los instrumentos, lo cual está fuertemente relacionado con el ritmo. La intensidad, que es la fuerza con que se produce un sonido o la energía que contiene sus ondas sonoras, representando por la amplitud de onda de las mismas. El timbre, que es la cualidad del sonido
determinada por la forma de las ondas que lo componen. En el caso de sonidos complejos, como los musicales, y es lo que nos permite distinguir a los distintos instrumentos que suenan en una orquesta. Elementos musicales. Los elementos fundamentales de la música suelen ser siempre tres, aunque su concepción y su aplicación concreta bien pueda variar de una cultura a otra. Estos elementos son: melodía. Se refiere al conjunto de sonidos que dentro de un mismo ámbito sonoro específico suenen sucesivamente, o sea, uno después de otro, y que al percibirse como una unidad completa de sonido poseen identidad y significado propio. Armonía. En este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas musicales y que puede llegar a ser más o menos grato al oído, más o menos armónico. Ritmo. Este elemento es el que vincula a la música con el tiempo, permitiéndole transmitir cierta emoción dependiendo de la vertiginosidad, placidez o las formas con que los anteriores elementos se manifiesten. Tipos de música. Existen muchas formas de clasificar la música, ya que se trata de un arte milenaria y de historia vasta y compleja. Sin embargo, a simple vista es posible discernir entre música popular, música académica, música comercial, música ceremonial y música publicitaria. En la música popular, este término se refiere usualmente a las manifestaciones musicales provenientes del pueblo llano, es decir, del folclore, la tradición y en ocasiones la protesta. Se caracteriza por transmitirse de generación en generación y no siempre tener un autor determinado. Suelen tener profundos vínculos con la historia local y a menudo va acompañada de baile o danza. Música académica. Diametralmente opuesta de la música popular, la música académica o clásica es la que proviene de una tradición cultural más elíptica, europea y clasicista, ya sea que provenga de los grandes compositores medievales o bien de los estudios y compositores vanguardistas de la música. No siempre tiene un gran público, pero sí una importante valoración dentro de la cultura. Música comercial. Se llama así a la música consumida por el gran público de manera recreativa y que impulsa mayormente la industria discográfica o musical del mundo entero. Música ceremonial. En este caso, hablamos de la música que se utiliza para marcar celebraciones, rituales u ocasiones especiales, sin importar su autoría ni otros detalles, como en el caso de la marcha nupcial, la marcha fúnebre, la marcha presidencial de un país, etc. Música publicitaria. Aquella que acompaña a la publicidad o que sirve de cortina a programas televisivos o shows radiales. Suele ser anónima y formar parte del patrimonio de una empresa o de los productores del show. No suele ser considerada música artística en absoluto. Muchas gracias por escucharme, este es todo mi aporte.